Amigos, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos. Gracias por sintonizarnos en todo el estado de Baja California, en el sur de California, Arizona, Sonora. La gente que nos ve por internet en varias ciudades del país, sean todos bienvenidos. Esta es nuestra casa, el Canal 66. Un abrazo a la producción, a Luis Cáñez, a Rosy, nuestra jefa allá en cabina, a don Arnoldo Cavada, que nos permite tener este espacio donde las ideas y el debate es la pauta que nos da la oportunidad de tener esta edición número 34. Claudia Sheinbaum Pardo tiene muchas preocupaciones, pero hay dos particularmente importantes. La presión del gobierno norteamericano, la presión de Trump y del secretario de Estado Rubio con temas que ya venimos conociendo en el tema del narcotráfico y la seguridad. Y, por supuesto, la presión de tener una economía que prácticamente tiene siete años estancada. Ojo, venimos de 3 sexenios que le antecedieron a Andrés Manuel con crecimiento económico. Y un país que no crece termina dividiendo el mismo pastel, pero entre más invitados a la mesa, porque el país en términos de población crece. Y esto presiona a las finanzas públicas. Claudia tiene un dilema, y el dilema fundamental es que, miren, no es ofender a la presidenta de este país. Creo que cuando Andrés Manuel, quien sigue teniendo un poder excesivo en todo lo que es Morena, yo veo a Morena no como un partido político, lo veo como una secta, los veo sin la falta de objetividad, y lo estamos viendo en lo que está sucediendo en el país. Cuando el presidente en su momento decidió y les llamó hasta burdamente las corcholatas porque él iba a ser quien las destapara, Sheinbaum tenía en aquella época y profesaba una lealtad ciega a Andrés Manuel. La agenda de Claudia Sheinbaum Pardo es la agenda de Andrés Manuel. Y hoy, en este inicio de su segundo año de gobierno, por las presiones tanto del gobierno norteamericano como de este tema de estancamiento económico, Sheinbaum se enfrenta forzosamente a un gran dilema. Empezar a alejarse del presidente vitalicio, de Andrés Manuel, o empezar a combatir inclusive algunas de sus características de gobierno más importantes. Lo estamos viendo en el combate al huachicol, lo que a todas luces cada día nos asombra más. Ya se habla de un golpe a las finanzas públicas de 600,000 millones de pesos. Andrés Manuel López Obrador es el responsable del desfalco más importante del que se tenga memoria en este país, y apenas vamos empezando a conocer la punta del iceberg. Y mire, no se trata de si estoy o no de acuerdo con estos políticos de la Cuarta Transformación. Lo que no podemos evitar es seguir pensando que, aunque Sheinbaum nos dice que ya no existe la corrupción, se empeñe cada día en defender a Adán Augusto o en tomarse la foto con Manuel Velasco o en hacer una importante distinción mandando al diablo los abrazos y hoy combatiendo a el crimen organizado y pedirle a García Harfuch que se siga reuniendo con Rocha Moya en Sinaloa. Estos dilemas pasan forzosamente porque Sheinbaum tenga que replantear algunos ejes, inclusive de su política económica. Pemex es un fracaso monumental desde hace 7 años. Lo fue en muchos sentidos CFE. Los mexicalenses, los bajacalifornianos, estamos dándonos cuenta de lo que es tener una paraestatal que no ha tenido inversión en mucho tiempo. Este es el dilema del inicio de este segundo año de gobierno. Yo creo que Sheinbaum tendrá que empezar a tomar camino propio, y eso pasa forzosamente por combatir a gente que está en el gabinete. Adán Augusto es un claro ejemplo de ello, que fueron, al igual que Rosa Isela, por ejemplo, en la Secretaría de Gobernación, puestos por Andrés Manuel para hacerle este cerco y quitarle grados de independencia. Esto sucede en el país. Estamos cerrando el mes patrio en este Viva México
de nuestro nacionalismo charro, simplón, de mariachi, donde decidimos gritar vivas y voltear hacia otro lado pensando que cosas graves no están pasando. Vamos a un video de la exalcaldesa Brown Figueredo de Playas de Rosarito. Regresamos. Hilda Araceli, cuando fue alcaldesa en 2 ocasiones de Rosarito, ahorita el Tesoro norteamericano la está acusando de muchas cosas. Yo ahorita públicamente la acusaría de mal gusto musical y en estar utilizando la oficina que representaba a la comunidad en la peda con músicos improvisados, como improvisado fue el 8º y el 9º ayuntamiento que ella encabezó. ¿Y por qué es hoy noticia la exalcaldesa de Rosarito? ¿Por qué? Porque el Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó hace unos días que está siendo investigada en sus vínculos financieros por haber sido parte de lo que ellos denominaron la malliza, por tener gente en su gabinete que protegió y que corrompió estructuras de gobierno para poder hacerse de contratos, para poder estar regenteando los bares y algunos lugares del puerto de esta playa en Rosarito, y porque al parecer en estos 2 ayuntamientos, en estos casi 6 años que ella gobernó, es un decir, Playas de Rosarito, permitió que gente como Candelario Arceaga y Jesús González Lomelí estuviesen dirigiendo presuntamente temas muy turbios, y el Tesoro norteamericano en este país, donde la UIF en el gobierno de Andrés Manuel era usada para presionar a Naya y para presionar al exministro Medina Mora y no para buscar que gente que estaba con, al parecer, este tipo de nexos fuese investigada. Nuevamente la presidenta Sheinbaum dice que no tiene información, nuevamente viene de Estados Unidos. Igual que vino lo de la visa de Marina del Pilar y de Carlos Torres, me dicen que Norma Bustamante no tiene visa más, al igual que su esposo. Y esto no es cosa menor. Miren, no se trata de hacer leña del árbol caído. Hilda llegó a la alcaldía en el 2019. Eso significa que fue palomeada por Bonilla, por el patán que gobernó 2 años este estado. Y luego en el 21 repitió, lo cual significa que fue palomeada por Marina del Pilar. No es casualidad que en nuestro estado estemos viendo la degradación desde el Valle de Mexicali por bandas que operaron con seguridad pública temas muy complicados de narcotráfico y que el estado esté inmiscuido. En Rosarito se empezaron, al igual que en Ensenada, a apilar muertos en las calles mientras esta mujer dice que gobernaba, aunque agarraba la jarra en la presidencia municipal. Hay una fotografía que en días pasados circuló afuera del Hospital General de Mexicali. Es un mensaje al señor ruso, a quien se ha ubicado como un importante capo del narcotráfico en esta zona, y donde alguien tuvo la ocurrencia de pedirle su apoyo, esto es una ocurrencia, para que haya medicinas y que la gente que va al Hospital General pueda tener un momento más llevadero. Esto nos refleja el ánimo que tenemos. Esta ocurrencia de alguien refleja el gobierno que tenemos. Yo no he visto a los diputados condenando esto, yo no he visto a la sociedad condenando este tipo de avisos de ocasión. Y miren, evidentemente esto es algo cándido, pero mucho hay atrás de esto. Si en Guerrero la gente quiere que alguien como Evelyn o su padre los gobierne, es bronca de ellos. Si en Chiapas la gente quiere seguir teniendo la bota del Partido Verde
con Manuel Velasco, ese es tema de ellos. Pero en nuestro estado, donde decimos que íbamos a construir un estado diferente, donde tenemos la fortuna de vivir a un lado de la economía más grande de Estados Unidos, donde tenemos buenas universidades, donde tenemos una economía boyante, donde quien quiere trabajar puede hacerlo, ¿por qué seguir teniendo un gobierno que prefiere gastarse 9 millones de pesos en un concierto y no en aliviar el dolor y la infelicidad que hay en nuestras casas? ¿Por qué seguir teniendo un gobierno que, producto de su bajísimo nivel y la falta de resultados, provoca que haya alguien que en su candidez le pida a un narcotraficante que haga algo para que haya medicinas? Ese es el tamaño del desamparo que tenemos en Baja California. No es una casualidad lo que se viene acumulando. La mala noticia es que si no nos unimos y nos ponemos a chambear como comunidad, estos gobernadores de quinta en este movimiento de cuarta seguirán siendo el pan de todos los días y este tipo de mantas se seguirán acumulando. Regresamos en 2 minutos. Muchas gracias por su atención. Buenas noches, regresamos. Hay un video de María Amparo Casar que quiero mandar. Antes de mandarlo, agradecerles a todos sus mensajes. 686-569-5200, 569-5200. El WhatsApp lo estoy contestando hoy y los días por venir. Nuestras redes sociales las tienen ustedes, pero si usted quiere ver los programas previos a este, en YouTube, en el canal de Al Mal Tiempo Buena Charla, puede encontrar cada día viernes cada uno de nuestros programas. Si está buscando dónde tener el mejor espacio publicitario, hable por favor a Maya Publicidad, el 686-138-0107, 686-138-0107. Y miren, el programa anterior con el profesor Luis Sánchez hablamos de los mitos y de las realidades de la independencia de nuestro país. Y el próximo día 11 va a haber aquí un evento que es Derrumbando Mentiras Globales. Particularmente hay una conferencia que quiero recomendarle de Juan Miguel Zunzunegui, alguien que ha venido a darle un visto diferente a nuestra historia y va a dar una conferencia que se titula La historia que aprendiste está equivocada. Si usted quiere un boleto, créame, vale mucho la pena, son 400 pesos. Va a aprender mucho de un tipo que es un rockstar en temas de historia y de un punto de vista diferente. 686-139-7985. Vamos al video y regresamos con un invitado de lujo, Octavio Sandoval López. Fíjense que el otro día estaba revisando las múltiples bases de datos que tengo y leyendo el periódico vi la cantidad de actos de corrupción que cometen los gobernadores o que presuntamente cometen los gobernadores. Y me puse a hacer un pequeño estudio. Tomé el sexenio de Peña Nieto y encontré que durante ese sexenio 2012 a 2018, 12 gobernadores fueron sometidos a procesos judiciales, 10 del PRI, o sea, del partido en el gobierno, y 2 del PAN. Y 12 fueron procesados por toda la cantidad de delitos que se le pueda ocurrir a usted de corrupción. Desde el desvío de recursos públicos hasta abuso de funciones, nepotismo, lavado de dinero, narcotráfico, lo que se le pueda ocurrir a usted. Bueno, 12 fueron a proceso judicial y de ellos unos acabaron en prisión preventiva, otros fueron privados durante 7 u 8 o 9 años de su libertad, otros más tuvieron que pagar multas, en fin, todos siguieron un proceso judicial. Cuando me fui al sexenio de Andrés Manuel López Obrador, o sea, 2018-2024, encontré de las mismas investigaciones periodísticas que al menos 13 gobernadores han sido señalados de los mismitos actos de corrupción que se señalaban en época de Peña Nieto. Pero ¿qué creen? De esos 13, ninguno está siendo procesado, está siendo investigado y por el contrario, sí ha sido defendido por el partido en el poder. ¿Son iguales? ¿Son mejores? ¿O son peores? Yo no defiendo al PRI, no creo en su honestidad, tampoco en la de Morena, pero usted juzgue. En un caso hay 12 gobernadores en proceso judicial
y en el otro caso 13 señalados de los mismos presuntos actos de corrupción y ninguno tiene una carpeta de investigación abierta. La información que les platico aquí la pueden encontrar en el blog que se llama Desarmar la Corrupción, que publicamos la revista Nexos y Mexicanos contra la Corrupción. Ahí encontrarás nombres, fechas, delitos y todo lo que quieres saber sobre la corrupción de los gobernadores. Regresamos. Un beso grande, grande, grande a Máxima Alegra que nos está viendo. Maxi, cuídate mucho. Octavio, qué gusto tenerte aquí por tercera vez. Tercera vez, sí. Gracias, muchas gracias por la invitación. No, hombre, Octavio, esta es tu casa. María Amparo Casar, que es un referente que tú ubicas muy bien, la conoces inclusive, termina con la reflexión. ¿Son iguales? ¿Son peores? No defiende al PRI. Sin embargo, ahí habla de por lo menos acciones contra gobernadores que tuvieron actos de corrupción. Y hoy vemos que hay puerta libre, eso lo digo yo. ¿Qué piensas tú, Octavio? Bueno, yo creo que en el proceso de deterioro del gobierno, de los gobiernos, particularmente de los estados y los municipios, se da un fenómeno de impunidad, una impunidad lacerante. Y Amparo hablaba de los problemas de corrupción. Creo que ese es un problema menor en relación a los gobiernos de los estados, particularmente los ya señalados Sinaloa y Tamaulipas, que están evidentemente, y es público y conocido, con asuntos relacionados no de corrupción, que es un tema menor en relación con la vinculación con grupos criminales. Me parece que hay sospecha, particularmente en esos estados y en Sonora, y también aquí en Baja California, que no han sido aclarados hechos que vinculan particularmente ya el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por el tema del alcalde de Rosarito, la alcaldesa de Rosarito. Esa es una evidencia pública, periodística y documental. Y yo creo que nosotros estábamos sufriendo asuntos de corrupción y de impunidad ahora más recientemente. El problema es que se empieza a perder la vergüenza y la vergüenza se pierde por la impunidad, porque se hacen públicos los casos evidentes de corrupción o de enriquecimiento y no pasa nada. Y en el no pasa nada, que es en todo el país, particularmente en los casos que se han hecho públicos por el propio gobierno federal, por la propia Fiscalía Federal, para identificar casos que socialmente se empiezan a hacer como parte de la vida cotidiana. Porque ciertamente, como se ha señalado por el reportaje de Amparo, por la manifestación y por la evidencia, no pasa nada. Y eso es, el no pasa nada en la impunidad significa un aliciente para las actividades ilegales. Por eso se da ese fenómeno multiplicador y debe ser castigado. Porque mira, nosotros hemos estado viendo el desmantelamiento de las instituciones tradicionales focalizadas por los órganos autónomos, el INAI, que ya desapareció, el ITAIP aquí en Baja California. Permíteme hacerte nada más ahí un comentario. Sí. Amigos, Octavio fue parte del ITAIP, del Instituto de Acceso a la Transparencia y la Información de nuestro estado. Fue consejero de 3 que había y también fue presidente del mismo. Es un tema que independientemente de su calidad de empresario y expresidente de Coparmex y actual coordinador del Consejo Estatal Empresarial, conoce muy bien. Está haciendo el PIN, está reflejando la luz, nos están diciendo los amigos que nos están viendo. Me lo quito. Entonces, sí, me están mandando los mensajes. Octavio, tú lo viviste y tú fuiste, inclusive, sancionaste, yo me acuerdo, al sindicato de burócratas y al sindicato de maestros por temas de opacidad en el gasto. ¿Por qué los gobiernos siguen teniendo el incentivo de no transparentar el gasto?
Porque toda impunidad es un aliciente y un generador de mayor corrupción. Nosotros tenemos un problema de cinismo, porque si bien ya no hay los mecanismos tradicionales de obtención de información y de rendición de cuentas, hay un mecanismo que es infalible, y el mecanismo que es infalible son las redes sociales. Termina uno conociendo más la información por redes sociales, aunque se trate de ocultar la información. Hablo de las redes sociales en general y hablo de periodistas independientes, valientes, autónomos, todavía que hacen pública la información. Que aquí hemos tenido varios. Que has tenido varios y que nosotros esperaríamos obtener la información por el mecanismo tradicional de los órganos autónomos. Ciertamente se ha dado un proceso de desmantelamiento del modelo de república que se fundó no solo desde la independencia, y de pronto hay un esquema de centralización. Tuvimos un retroceso prácticamente de 50 años. Regresamos al modelo que teníamos en los 70s. Prácticamente, si se da la reforma electoral como se tiene previsto, estaríamos ahí. De alguna forma tiene respaldo social, porque hay que decirlo con toda claridad. El modelo que lo llamaron neoliberal no fue capaz de distribuir adecuadamente la riqueza en los deciles bajos, de bajo ingreso. Y la gente se inconformó porque tuvimos el PRI que terminó en el 2000, se apostó por el PAN que estuvo 12 años, que fue insuficiente lo que realizó. Mucho, pero insuficiente. Le dieron la oportunidad al PRI nuevamente y regresó recargado, pero recargado de corrupción. Y finalmente la gente no tenía para dónde voltear más que para la opción de Morena. Y le pusieron todos los huevos en la misma canasta, particularmente en la elección pasada. Y se dio un abuso en el sistema electoral, que se convirtió después en un abuso con la mayoría que se obtuvo. Pero al final lo que más ayuda a un gobierno a tener un mejor desempeño es que exista una oposición que sea un contrapeso y que existan partidos políticos que analicen, propongan y sean contrapeso. Desafortunadamente, el PRI, en el caso de Baja California, nunca se pudo recuperar para la gubernatura, y el PAN, que perdió la gubernatura del 19, no se refunda y carece de credibilidad, y eso es malo para la democracia. No tener unas opciones para los ciudadanos en donde digan aquellos que se desilusionaron de los proyectos del gobierno actual, que tengan una opción. Y yo creo que debemos apostar a que exista alternancia y que exista competencia, porque la competencia en el gobierno es la mejor fórmula para que el gobierno se esfuerce en dar resultados. Si ya tienen todo ganado, ¿cuál es el aliciente? Porque cuando tienen todo ganado y todo controlado, se generan precisamente los problemas de corrupción, de falta de rendición de cuentas. Aquí desapareció el Instituto de Transparencia, que era un mecanismo de obtención de información. De hecho, van a hacer un evento la próxima semana donde van a hacer el evento de clausura. Me parece que los ciudadanos y los baja californianos, los mexicalenses, no hicimos lo suficiente para mantener los derechos ganados. Tanto esfuerzo nos tocó tener, y que tiene que ver con rendición de cuentas y con transparencia. Y particularmente una lucha que fue tuya, que fue de Armando León Petanic, que fue de Coparmex particularmente para que esto se diera, y que sí, que la comunidad finalmente no ha hecho algo adicional. Miren, y se lo pongo porque la gente no quiere eventualmente participar en política y no ser ciudadanos. Somos residentes, no somos ciudadanos. ¿Y cómo se refleja el no ser ciudadanos que exigen resultados? Muy fácil, vean las calles de Mexicali, vean nuestra ciudad. Nuestra ciudad tuvimos 2 lluvias y está en condiciones intransitables. Así, intransitables. En eso se refleja. ¿En qué se refleja que nosotros no seamos ciudadanos exigentes? Ya se nos olvidó porque ya se van a acabar los apagones.
pero los problemas de falta de suministro de energía eléctrica que tuvimos en este verano, los apagones, que llega una lluvia y nos tumba los postes y que le echan la culpa a los pajaritos porque se va la luz. O a que la... Esa es un ejemplo más. Y llegamos al extremo, tú lo platicabas, y lo digo con tristeza, pero también con compromiso de resolver. ¿Cómo es posible que en esta ciudad, ante los ante los negados problemas negados por el gobierno de falta de medicamentos en los hospitales, alguien ponga una lona convocando a una persona que, por lo menos por el Departamento de Estado, de Justicia de Estados Unidos, ha sido señalado como ofrece una recompensa por encontrarlo, por que lo capturen, solicitándolo apoyo como si fuera el líder moral de Mexicali, Baja California. Y yo creo que ese es un reflejo de la descomposición, es un reflejo de la falta de ciudadanía, y nosotros no debemos de dejar caer la ciudad en esas condiciones. En la misma semana le preguntaban a la fiscala del Estado si había una orden de aprehensión contra el señor y resulta que no hay nada. O sea, ¿cómo es posible que en Estados Unidos se tengan un expediente bien armado y aquí pues no hay una razón para que se le detuviera? Pudiera andar sin ningún problema por la calle, y no obstante que socialmente ya estaba siendo identificado como una persona que se dedica a actividades ilegales, tengamos ese vacío. Y eso es reflejo de que se atragantan con el poder. De veras, no lo digo por Morena, lo digo por cualquier partido político, lo digo por el PRI de los 70s y de los 80s y de los 90s. Tienen todo en la mesa que no saben administrar el poder y se convierten en... Sin embargo, Fox fue el impulsor del Instituto Nacional de Transparencia en el 2000. Sí, pero Ha habido una degradación, amigo, hay un desmantelamiento de las instituciones, y no es el tema de Morena, no. El tema es por qué los organismos empresariales lo hemos permitido, por qué la comunidad lo ha permitido, si teníamos espacios, Octavio, que ya se habían ganado. Regresamos con esa pregunta, sí. ¿Te parece? Moisés Castro dice que invitadazo, Jorge, el arquitecto Javier Sánchez también, te manda saludos, Roger, Arturo, José, Jorge Morales, Miguel dice, oye, ¿cómo ve el CCE que se gasten 40 millones de pesos en organizar fiestas del sol, equivalente a 13 veces el costo de 200 bodycams? Ahí tengo yo también los dos, porque ambos fuimos organizadores de las fiestas del sol de 2009, 2008, 2011, y entiendo que es necesario. Las hicimos autosuficientes, Dejamos 5 millones. Dejamos 5 millones de pesos, las hicimos autosuficientes, le quitamos un mundo de gastos, y eso se logró porque había gente muy fregona en el patronato. Octavio fue uno de ellos, él fue el tesorero. Entonces, regresamos en 2 minutos, no se despegue, vamos y venimos, gracias. Regresamos. Octavio, nos quedamos con una pregunta al aire. Sí. ¿Por qué no hacemos algo? ¿Por qué seguimos pensando en que el país desmanteló con Andrés Manuel instituciones que habían venido funcionando? No es casualidad el video de María Amparo Casar, donde llegó a ver 12 gobernadores que estaban haciendo de esto un tema en la cárcel, ¿no? Porque empezó a haber contrapesos donde había instituciones que lo permitían. Llega Andrés Manuel, llega Claudia Sheinbaum, llega la cuarta transformación en Baja California, y vemos lo mismo, el desmantelamiento del ITAIC, el desmantelamiento del sistema estatal anticorrupción. ¿Por qué? Bueno, hay una parte que ha sido permanente aquí en Baja California. Voy a hablar de Baja California. Ha sido indiferente la ciudadanía, y esa indiferencia se ha reflejado en la participación ciudadana en las elecciones. Pasamos nosotros del 30 al 40%, quiere decir que solamente 4 de 10 personas están interesados en ejercer el voto, pero antes eran 3 de 10. Y lo que yo creo es por las razones del confort.
Y eso ni siquiera, o sea, se nos hace muy confortable porque no hemos tenido pérdidas. Digo, solamente cuando ya tenemos una pérdida económica o cuando tenemos una pérdida familiar o patrimonial, estamos reaccionando, porque me parece que no ha sido los partidos políticos que han sido oposición, particularmente el que ha sido oposición aquí, el PAN, porque el PRI nos gobernó, el último periodo fue el de Francisco Pérez Tejada, hijo, de 2009 a 2011, me parece, y el PRI ya no se volvió a aparecer. Que ahorita está en el gobierno nuevamente, ¿no? Sí, muchos del PAN y del PRI en el gobierno de Morena. Y se deben de refundar las instituciones y regresar a las bases, volver a la calle y reconstruirse. Cuando un partido político es como una empresa que está perdiendo, cuando pierde tiene que reestructurarse y reconstruirse o morir. Pero en el caso particularmente del PAN, y lo veo como la oposición que debe ser el contrapeso del ejercicio del poder, como en su tiempo fue el PRD, porque Morena no ha sido oposición, siempre ha ido ganando. Algún tiempo en el futuro va a ser oposición seguramente, porque nada es permanente. En política nada es permanente, ni el gobierno es permanente. No duran más que la vida de una persona. En el caso del PRI, por la época en que vivió, estuvo 70 años, pero en este tiempo donde las redes sociales y la gente está tan informada y tan comunicada, pareciera que no, pero todos emiten juicios y evaluaciones sobre las condiciones de gobierno. Y Morena, aunque haga sus cuentas, tiene el 42%. Significa que el 60% no está con ellos. Claro, se une y se hace grupo con el Verde y con el PT como en su tiempo. La gente no sabe que Vicente Fox llegó con el Verde ecologista y que Peña Nieto también llegó con el Verde. Bueno, al final los gobiernos que nos están gobernando, los partidos que nos están gobernando deben de dar resultados, y los resultados se miden por lo que nosotros vemos en la calle. ¿Y qué vemos en la calle? Vemos una condición de seguridad o de inseguridad, un problema de la falta de justicia. Miren, hicieron una reforma del Poder Judicial aquí en Baja California que quedaron los mismos que se fueron. Resulta que el presidente del Poder Judicial que estaba antes fue el que se quedó de presidente. Bueno, pactó con Marina y pactó con el gobierno. Eso fue una simulación y lo voy a abordar posteriormente, porque significa que equivaldría a que Norma Piña se quedara de presidenta. Y aquí realmente fue una simulación, lo que fue, lo estoy estudiando y lo voy a revisar, pero me regreso al tema de gobierno. Las vías para que se dé la alternancia y los contrapesos en cualquier gobierno, sea del PRI, sea del PAN o sea de Morena. Yo a veces les platico las anécdotas que tú y yo vivimos en contra del PAN, tú siendo con cierta identificación con el PAN, en aquel tiempo con Kiko Vega, donde nos despreciaban en los eventos que teníamos, tú como presidente de Coparmex, yo en el Itaí. De veras que los de ahorita nos tratan bien, me tratan bien a mí en relación a como a mí me trató el PAN, con Kiko Vega. Te puedo platicar anécdotas y con Paco Rueda, que por cierto, esos mensajes de que no se reestructuran las instituciones para competir y para hacer opción terminan a veces desilusionándonos, porque son las vías en las que se tiene esperanza. Yo no soy anti-Morena. ¿Te refieres al próximo cambio de dirigencia municipal? Sí, o sea, ¿por qué regresan con lo mismo cuando la gente busca nuevas opciones? De veras, nuevas opciones. Y eso termina fortaleciendo a quienes están en el poder. Se van a estar riendo seguramente con esos ejercicios que hacen. Y nosotros queremos, no porque yo me identifique con el PAN o con Morena, tengo muchos amigos en Morena y muchas personas con las que convivo por mi posición. Me conocen bien y saben que he sido respetuoso con ellos y que puedo dialogar con el PAN o con el Morena, porque al final vemos el proyecto de ciudad y el proyecto de Estado. Pero en el caso del ejercicio del poder, todo gobierno debe tener una oposición y una ciudadanía la ciudadanía que le exija cuentas y transparencia, y la oposición
que lo contenga, porque ahorita no hay ningún tipo de contención. Octavio, un analista que estimamos los dos bien y que hemos tratado en varias ocasiones, Macario Schettino, Macario dice que todos tenemos un priista dentro, ¿no? O sea, Sí. el PRI nos gobernó durante tanto tiempo que en el fondo cada mexicano tiene un priista dentro. ¿Será por ello que rechazamos la falta de transparencia? O sea, a ver, ¿será por ello que realmente no está en la agenda de la comunidad, más allá de la agenda de Coparmex o de la transparencia que le exigimos al gobierno con su gasto? Pero tú lo decías ahorita, Mexicali está hecho pedazos, está cayendo pedazos y ya nadie protesta. Ya ni siquiera salimos a votar. ¿Tenemos el gobierno que nos merecemos? No, no tenemos el gobierno que nos merecemos, porque nosotros nos merecemos como ciudadanos un mejor gobierno. Sí, ¿Y por qué no lo buscamos? Porque todavía no nos afectan, todavía estamos en la mesa del confort, ¿sí? Estamos en el ámbito de confort. Aunque nos inundemos y no tengamos luz y las calles estén hechas pedazos y las escuelas no den clases y vayas al hospital general y no haya medicamentos. No, se empieza a revertir la tendencia. Tiene que haber un trabajo de formación de las nuevas generaciones, esa generación de los jóvenes. Y no lo digo por los jóvenes, estoy hablando de los jóvenes de los 20 a los 35 años que solo están en casa y que abren el refrigerador y creen que el refrigerador se llenó solo, ¿sí? Y que si no hay leche, te mandan al Oxxo, al mercado a que la compres porque no se pueden dormir sin leche. Y que creen que el recibo de la luz se paga solo y que el recibo del agua también y que el del teléfono igual. Y cuando empiezan a ser independientes empiezan a tener conciencia. No cuestiono a los jóvenes porque tengo jóvenes en casa, pero esa generación que no está votando, que es determinante y que espera que el gobierno le regale. Mira, en el caso de las becas, por ejemplo, para los jóvenes que no trabajan, es un desperdicio de dinero. Por supuesto. De veras, porque el talento y el trabajo es lo que los va a formar y los va a sacar adelante. Y el sacrificio, la formación, esa bequita nada más le sirve para malvivir, ¿sí? En el caso de las becas de las preparatorias, es bien válido el evento, pero las muchachas lo pueden utilizar para todo menos para pintarse las uñas, ¿no? Menos que para que el propósito de la ciudad. Entonces, nuestro país y nuestra ciudad y nuestro estado está dedicando muchos recursos en programas sociales, en becas, en apoyos que no son una prioridad en la ciudad, que no son una prioridad en el estado y que no son una prioridad en el país. Porque si nosotros tuviéramos las calles bien pavimentaditas, si tuviéramos nosotros las condiciones de infraestructura, que tuviéramos las necesidades básicas, entonces sí podemos repartir dinero, pero el que queda después de cubrir la necesidad básica. Nosotros tenemos, en el caso de Mexicali, una condición de lo básico perdido. Yo les puedo decir, no hay una zona en la que nosotros podamos transitar en esta ciudad sin caer en un bache. Ahí cayó en un bachezote, que no lo vi, por cierto, pero un bache del tamaño de esa mesa. Y yo creí que me iba a volar la llanta y afortunadamente no. Pero nosotros empezamos a vivir y convivir con eso. Yo sí tengo... La mala noticia, Octavio, es que cada vez vienen menos recursos del gobierno federal y cada vez va a haber menos recursos para poder atender estas necesidades que comentas. Sí, por eso las ciudades... Mira, les voy a platicar algo a los mexicalenses. La presidenta dijo que no había aumento y que no hay nuevos impuestos. Y la verdad es que ahora ya empiezan a disfrazarlo, porque sí los hay. A disfrazar. Por ejemplo, se los voy a poner en términos de un producto que consumen mucho. Los refrescos, las sodas, por no decir la marca. Se pagaba 1.68 por cada litro de impuesto especial sobre producción y servicios y el IVA. Una soda que les costaba 40 pesos ahora les va a costar 44 pesos en el cálculo que yo hice de los impuestos. Los cigarros, las medicinas, las telecomunicaciones, todos los productos que tienen un sellito rojo traen un impuesto especial. Entonces, de eso el gobierno va a recaudar cerca de 140 mil millones de pesos al gobierno federal. En el tema de las gasolinas, en las mismas condiciones. Y aquellos que están en la economía informal. La formal,
en la tabla de retención de impuestos la dejaron fija y fueron ganando más. Y en la medida que fueron ganando más, tenían más retención. Entonces, pagando más impuestos. Y el gobierno está cubriendo las necesidades pidiendo prestado. O sea, haz de cuenta como si ustedes ganan 15,000 pesos y gastan 17 y esos 2,000 lo pagan con la tarjeta de crédito. En algún momento de la vida lo van a tener que pagar. Este año que viene el gobierno va a pagar 1.6 billones de pesos de intereses. Para decírselos en términos así generales, 160 veces el presupuesto del Estado, de puros intereses. El 26% de todo el dinero que tiene el país se va a pagar solamente para intereses. Y eso lleva a que no se tenga infraestructura básica. Yo creo que es un proceso en el que finalmente el periodo de dar resultados contundentes. Miren, se los voy a poner en una forma retórica. Comparemos la ciudad de Mexicali y lo voy a comparar también con el PAN, no, para que no digan que no lo hago con Morena, pero de 2019 a 2025. Las calles de Mexicali están igual, están mejor o están peor. Porque las calles de Mexicali, donde transitamos, en el camión, en la bicicleta, en la moto o en nuestro vehículo, es nuestra vida diaria. Todos los días, el 90% de las personas usan una calle para algo, no se quedan encerradas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos medir la eficiencia de un gobierno o de un sistema de gobierno? Nada más por las calles. Y luego agarren el recibo del agua y digan, apliquen la inflación, ¿cuánto pagan de agua en 2019? ¿Cuánto pagan en 2025? El recibo de la luz. Las condiciones del suministro de medicamentos en los hospitales. Y yo les digo, y hagan a aquellas personas que están en el sector formal, que usan el seguro social. Sí, las consultas son muy eficaces, pero las consultas especializadas, ¿cuánto tiempo duran para que les programan que vayan con el especialista? ¿Y cuánto tiempo tienen para que les den un servicio de hospital de tercer nivel? Entonces, esa es la forma de medir la eficiencia de gobierno. Y todos los cambios que se hacen son para mejorar y para progresar, no para empeorar. Nosotros tuvimos una reunión el día de ayer en Rosarito para ver el tema de Comisión Federal por toda la gestión que estuvimos haciendo. Durante el sexenio del presidente anterior, en mantenimiento y en subestaciones no se le metió dinero a Baja California. Pero Baja California es uno de los estados que más genera dinero para Comisión Federal. ¿Por qué no se le metió? Porque lo estuvieron metiendo en Dos Bocas, con el Tren Maya y todo ese proceso. Afortunadamente la presidenta ya tiene un mecanismo de corrección, y debo reconocerlo, la presidenta Claudia Sheinbaum, y van a invertir, ya nos presentaron el proyecto de inversión 26-2030. Van a invertir, ¿cuánto crees? 100 veces más de lo que se invirtió el periodo pasado. ¿Pero por qué 100 veces más? Porque el otro no se invirtió nada, excepto en generación, debo reconocerlo, en la planta que está aquí en el Cuernavaca, pero en distribución, en transformación, en todo eso prácticamente se paralizó. Nuestra ciudad aumentó la demanda y se quedó chiquito. Eso fue el problema de los apagones. Ese fue el problema. Es como, yo se los pongo en términos sencillos, es como un carro que durante 6 años no le das mantenimiento, ni le cambias el aceite, ni le cambias las llantas, ni le cambias nada. 6 años. Pues, ¿cómo va a estar en el año 7? Octavio, el señor Leopoldo Vega nos habló al teléfono de aquí de cabina. Francisco Fiorentino y Octavio Sandoval mencionaron que los gobiernos son iguales, pero solo mencionaron los del PRI y los actuales, pero se brincaron los 30 años que gobernaron los panistas. Es un tema que hemos platicado en varias ocasiones. También mencionamos aquí algunos descalabros del gobierno del PAN. Señor Leopoldo Vega, no tenemos aquí defensa ni Octavio ni un servidor de gobierno alguno, ¿no? Sí, es que aquí se la llamó antes de que yo dijera que si alguien nosotros cuestionamos, fue a Kiko Vega durante 6 años, con Gustavo Sánchez, yo siendo presidente del Instituto de Transparencia, le consta a Gustavo, lo cuestioné por el tema de transparencia en forma reiterada.
Y debo decirle, nosotros, yo cuando fui presidente del Instituto de Transparencia, multé a Morena, multé a los partidos políticos, incluso al propio PAN. Déjeme decirle que yo saqué una resolución, en el Itaí, en contra de Francisco Rueda, porque Francisco Rueda dijo que los movimientos de Mexicali Resiste y otros movimientos que había en esa fecha habían sido financiados por Morena. Entonces Morena se quejó ante el Instituto de Transparencia, fíjense, Morena se quejó y nosotros sacamos una resolución en donde le pedimos a Francisco Rueda que señalara las fuentes de las cuales él cuando era secretario de gobierno, decía que los movimientos de Mexicali Resiste eran financiados por Morena y no encontró nada, entonces casi lo obligamos a que se disculpara en notas periodísticas y lo mismo les puedo platicar de Francisco Vega cuando nos negó el saludo a tú y a mí cuando el instituto le dijo a Francisco Vega que transparentara las condiciones de las finanzas públicas. Le detuvimos la renovación de la deuda, le tumbamos Seguritec, le tumbamos el segundo piso de Tijuana, le tumbamos la desaladora de Rosarito porque era un negociazo, que ahorita están queriendo hacer nuevamente, las cámaras de Seguritec que Kurt Hono nos ayudó a detener, ahora en este gobierno se hicieron, los argumentos cambiaron. Sí, ¿no? Todos esos hechos, siendo yo presidente del Instituto de Transparencia, Francisco presidente de Coparmex y luego se hicieron, señor Vega. Se lo hicimos a Kiko Vega, todos esos que señaló, las cámaras de Seguritech, pero sobre todo la desaladora de Rosarito en una demanda por primera vez. Y yo le dije a Kurt, al actual secretario Kurt, porque me dice que soy muy bravo, ¿sí? Mírame, Kurt, yo soy la mitad de lo que tú fuiste. Le dije, yo no he demandado. Como CCE, nunca he demandado ni al gobierno, al Poder Ejecutivo, ni a la gobernadora. Y tú demandaste a Kiko Vega como presidente del CCE y le tumbaste la desaladora de Rosarito. Así que... Lo hicimos juntos. Lo hicimos juntos, así que, pues no. Chapo, no es así. Alex, que se dice Chapo, nos manda buenas noches, soy una persona con discapacidad, váyanse al centro cívico, las trampas de las banquetas para personas con discapacidad. Es cierto, yo creo que una ciudad que puede ser juzgada perfectamente en su comunidad por cómo tratamos a gente con capacidades diferentes. Jorge Mancilla te manda un saludo, pero él dice, oye, yo lo estoy resumiendo por temas de tiempo, no estoy de acuerdo en refundar los partidos, la sociedad tiene que organizarse para tener un gobierno mejor. A todos muchas gracias, voy a estar contestando. Octavio, nos quedan un par de minutos para terminar. ¿Qué decirle a la comunidad empresarial? ¿Qué decirle a la gente que nos está viendo ahorita, que tiene la posibilidad de vernos? Y eso significa que tiene la posibilidad de estar en resguardo en su casa viendo este programa. ¿Y por qué lo menciono así? Porque eso también te da obligaciones, porque habla de tener la posibilidad de poder tener un espacio de ocio ahorita y estarlo compartiendo con nosotros. ¿Qué decirle a la gente para que realmente nuestra sociedad procure un mejor gasto, gastemos mejor, tengamos más transparencia y por ende generemos un círculo virtuoso y no la degradación que tenemos ahorita? ¿Qué decirle a la gente? No hay que perder la esperanza, ni la fe ni la esperanza. Yo creo que la luz al final del túnel está a la vista y está a la vista porque el gobierno y Morena se atragantó. Lo digo de veras como un punto de análisis a nivel federal. Estamos viendo el problema que se está dando por el senador Adán Augusto, por las condiciones del huichacol. Nunca un secretario de Marina me lastima, lo siento mucho por la Secretaría de Marina, que involucra a un almirante y un contraalmirante en robar la caja del gobierno. Ese nivel de corrupción, en donde se roban el ingreso del gobierno, estoy hablando del huichacol fiscal, no, es inaudito. Nunca se había visto. Porque se podían robar el gasto por temas de corrupción, pero que se roben el ingreso es autorrobarse. Es decir, se llegó a un extremo y creo que la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque tú a veces no te gusta que yo lo reconozca, las cosas que sí hace porque lo pudo haber ocultado o lo pudo haber minimizado. Creo que hay una investigación de la Fiscalía que es independiente y que al final es necesario que
que se castigue. Tiene un secretario, que es su secretario. Creo que yo tengo confianza porque no me quiero frustrar en este primer año de gobierno y tener que vivir otros 5 años de gobierno. ¿Y el del pañuelito blanco que iba a barrer la corrupción? Que se iba a acabar? Sí, pero la justicia siempre llega. Y no estoy hablando de la justicia divina. Me parece que el juicio de la historia para él se está configurando. No va a ser el mártir o el ídolo, el Madero o el Juárez que él esperaba ser, porque la evidencia está a la vista. Ciertamente hizo muchas cosas buenas, pero tuvo errores que han sido catastróficos, que están aquí a la vista. En el caso de Baja California, pues ahí está el caso de Araceli Brown, y yo creo que si le bajan un poquito hacia el sur, se van a encontrar cosas más graves que las que encontraron en Rosarito. Octavio, muchas gracias. Espero que pronto podamos coincidir. Amigos, gracias. Ojalá que el optimismo Octavio nos contagie a todos. Pero miren, ¿qué ciudad queremos? ¿A quién quiere encargarle usted a sus hijos o a sus nietos? ¿A esta gente? ¿A Brown? ¿A Carlos Torres? ¿A nuestras autoridades? ¿Usted le dejaría su casa a algún diputado del actual Congreso para que le cuide las llaves y su caja chica? Si la respuesta es sí, pues bueno, sigamos confiando en ellos. Si la respuesta es no, remánguese la camisa, hay que ponerse a trabajar, dejemos el bla, 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 dejemos de quejarnos en las redes sociales y salgamos a construir el gobierno que creemos, merecemos para las generaciones por venir. Al mal tiempo, buena charla. Nos vemos el próximo miércoles. Octavio, un gusto como siempre. Igual, Francisco. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Gracias a todos.